Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cornelio Guillén Mateo. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Logística. El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 7, que es estimaciones y tamaño de la muestra, y capítulo 8, prueba de hipótesis, de la unidad 4 de la materia estadística diferencial 1 del maestro Juan Morales. Bien, tenemos primero el capítulo 7, que es estimaciones y tamaño de la muestra. Tenemos una pequeña introducción que dice que la estadística se ocupa de la recolección, agrupación y representación de análisis e interpretación de datos. A menudo se llama estadísticas a las listas de estos datos, cosas que se crean una cierta ambigüedad que no debería originarnos confusiones. En realidad es buscar datos que nos puedan servir para encontrar resultados. Tenemos el primer punto, que es 7.2, estimaciones de la proporción de una población. Tenemos los objetivos. El primer objetivo es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos unas definiciones como es una estimación puntual, es el valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque esta no está sesgado y es el más consistente en los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza de la probabilidad 1 menos la desviación de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Tenemos otras definiciones como las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90% con una desviación de 0.10, el 95% con una desviación de 0.05, el 99% con una desviación de 0.01. La opción del 95% es la más común, con supuesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta: se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Definiciones: un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa de estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones reales. Tenemos el primer ejemplo, que es el selección del género. Dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés
de padres que utilizaron el método SORS, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual para la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método SORS? Bien, aquí estoy teniendo ya un resultado. Lo que hice yo fue realmente, como dice, es dividir el total en lo que tenemos en este caso, el resultado entre el total de bebés. En este caso sería el resultado que nacieron niñas, fueron 525. Esto se divide entre el total, que son 574 bebés en total. Eso quiere decir que el 0,9146, bueno, multiplicado por 100, el 91,46% es la probabilidad, ¿sí?, que nacieron niñas. El segundo dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de las niñas nacidas de padres que utilizaron el método SORS. Bien, aquí tengo yo mis estadísticas descriptivas. Pues nuestro número de datos son 574 bebés. El evento pues son 525, quiere decir que este es el total de eventos que tenemos con las niñas que nacieron dentro de esos 574, ¿sí? Nuestra muestra de P, pues en este caso poblacional, pues es del 0,9146%, o sea, quiere decir 91,46. Y nuestro, lo que es nuestro índice de poblacional, pues con un índice de confianza del 95% para la probabilidad poblacional, pues es entre un mínimo del 0,8887, o es decir, entre porcentaje por 100, 88,87%, y un máximo de 0,9361, que en este caso sería el máximo 93,61%. Para poder nosotros sacar este estadístico, estas muestras, ahorita nos vamos a dirigir al programa Minitab, bien, pero primero les voy a explicar aquí mis gráficos. Aquí tenemos el otro que dice calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Pues nuestros resultados es que tenemos un tamaño de la muestra de 574, que es nuestro total de bebés que nacieron. Nuestro margen de error límite inferior es del 0,0259226, y nuestro margen de error superior es del 0,0215458. Aquí nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Tenemos nuestro método y nuestro resultado, ¿bien? Con un margen de error del 0,01% que nos está marcando aquí. Y el tamaño de la muestra, que son 3.786 en total, con un parámetro proporción de distribución binomial, una proporción del 0,9%, o sea, el 90%, un nivel de confianza del 95%, como nos está pidiendo el ejercicio, y pues un intervalo de confianza bilateral. Para nosotros poder calcular estos datos, este dato pues es directamente aquí. La más dividimos el resultado total, o sea, en este caso pues el mayor fue el de las niñas, 525, entre su total de 574 bebés que nacieron. En este caso pues nos da el porcentaje 90,46. Entonces no es necesario aquí buscarlo, aunque ya directamente en el programa Minitab también nos puede ya arrojar el porcentaje. Bien, pero para poder sacar estas estadísticas descriptivas, pues vamos a dirigir el programa Minitab, donde ya tengo yo mis datos capturados. Bien. Aquí en este caso, pues yo puse nada más el ejemplo para poder guiarme en el total de bebés que nacieron y el total de niñas también que nacieron, bien, de concebir una niña. Bien, ese es nuestro primer dato que tenemos. Bien, pero para poder nosotros elaborar este dato, primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para ello, para poder nosotros obtener estas estadísticas selectivas, yo ya las tengo elaborados todas, como pueden ver. Entonces, nada más voy a explicar cómo es que salió cada uno de ellos. Para poder nosotros obtener estas estadísticas descriptivas sobre lo que es la relación de los bebés totales que nacieron y el total de concebido de niños, nos vamos a ir a estadísticas, luego estadísticas básicas, y de ahí nos vamos a ir a una proporción. Seleccionamos una proporción, y aquí donde dice, en este caso, a veces viene seleccionado, preseleccionado automático, una o más muestras, cada una en una columna. En este caso voy a seleccionar que diga datos resumidos. Bien. El número de eventos que tenemos aquí, pues en este caso el número de eventos sería el número de niñas que se está teniendo como resultado, sería 525. Nuestro número de ensayos totales, en este caso n total, es 575. Bien. Aquí no voy a realizar la prueba
la prueba de hipótesis porque todavía no estamos en esta parte del tema, entonces voy a borrar. El ejercicio me está diciendo que necesita un nivel de confianza al 95%. Es este, ¿ok? Al 95%. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza al 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORS. Bien, al 95%. Entonces, regresando al programa Minitab, aquí volvemos nosotros para confirmar que está al 95%, nos damos opciones. Donde dice nivel de confianza, le vamos a dejar al 95%. Si aquí está 96, 97, 98%, le vamos a poner 95. Bien, le vamos a aceptar. Al darle a aceptar, les va a arrojar esta misma tablita que yo ya tengo aquí. Yo ya no lo voy a hacer por lo mismo que ya tengo realizado. Cuando les comentaba hace un momento, pues ya tenemos nuestro número de datos, que son 574 eventos, perdón, 574 datos de bebés nacidos, y en este caso el evento de 525 corresponde al total de niñas nacidas. Nuestra muestra de proporción poblacional es de 0.914634%, aquí no lo está dando, y nuestro índice de confianza es del 95% para la proporción poblacional, con nuestro mínimo y nuestro máximo. Bien, entonces aquí tenemos el primero. Tenemos también lo que es nos está pidiendo el ejercicio, ese sería el primer resultado. Para el segundo ejercicio, calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Bien, vamos a calcular ahora nuestro nivel de confianza al 95%, pero el margen de error. ¿Ok? Entonces, para calcular esto, nos vamos a estadísticas, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la letra, vamos a ir a de muestra, perdón, tamaño de la muestra para estimación. Aquí nosotros vamos a darle a donde está marcando, en este caso nos está pidiendo proporción, aquí tenemos, corresponde al nivel de confianza al 95%. Bien. Aquí tenemos nuestro nivel de confianza del 95%, nuestro margen de error. Bien. Entonces, aquí lo vamos a dejar en proporción. Aquí donde dice la proporción que nosotros vamos a poner, en este caso, es el resultado que nos dio. En este caso, ya lo tengo yo aquí. Aquí lo pueden ver. Es necesario que, en este caso, lo voy a poner para que vean dónde va. Es de 0.914 porque es 91 punto y algo de porcentaje que nos dio en el ejercicio. Aquí le pongo ver 91.46, pero ya pasándolo a decimales, pues, lo vamos a dejar en 91, en 914, es decir, 0.914. Bien. En este caso nos está pidiendo estimar márgenes de error. Le vamos a dar aquí márgenes de error. Tamaños de la muestra, pues en este caso, el total del tamaño de la muestra, pues son en total 574. Bien, ese sería. Ahora en las opciones, pues nos está pidiendo un nivel de confianza el ejercicio al 95%. Bien, entonces aquí es. Aquí está. Al 95%, ¿ok? Ese es el margen de error que nos está pidiendo el ejercicio. 95%. ¿Ok? Entonces aquí nosotros le vamos a poner 95%. Bien. Aquí en el intervalo de confianza la vamos a dejar en bilateral, ahí no le vamos a mover nada, aquí le daremos a aceptar y le daríamos a aceptar. Al darle a aceptar nos va a arrojar lo que es este parámetro, el método que se usó, los datos que estamos proporcionando y nos arrojaría también los resultados, en este caso nuestro tamaño de la muestra, margen de error inferior y superior, ¿ok? Es decir, en la campana de Gauss, en la campana de Gauss que tenemos, nos marcaría el mínimo y el máximo, es decir, del lado derecho el positivo y del lado izquierdo, o sea, es decir, el negativo, ¿no? El que va a menor. Entonces, es como quedaría esta parte. Y ahora nos está pidiendo el ejercicio que calculemos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1%, a un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces vamos otra vez al programa Minitab para poder resolver ese método. Entonces aquí tengo yo lo que es el tamaño de la muestra para estimación de esta parte. Entonces, para ello, igual, nos vamos directamente a estadísticas, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra de estimación. Le vamos a dar aquí en proporción binomial, ¿ok? Proporción binomial. La proporción, el valor de especificación ya no va a ser, en este caso fue de 0.95, en este caso va a ser 0.9.
Aquí nos está pidiendo que estimemos el tamaño de la muestra, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejar seleccionado donde dice estimar tamaños de la muestra. Margen de error para los intervalos de confianza, en este caso el margen de error va a ser de 0.01, ¿ok? Aquí lo está marcando, ya lo tengo hecho, entonces es como quedaría esta sección. Opciones, aquí nos está diciendo que lo vamos a dejar a un nivel de confianza, del 95%, bien. Entonces aquí lo vamos a dejar al 95%. En este caso quedaría al 95%. Bien. Al darle a aceptar, yo no le doy porque ya lo tengo realizado, nos va a botar estos datos, nuestros métodos que usamos, o sea, los datos que estamos proporcionando a una proporción del 0.9%, es decir, el 90%, aquí 90%, y en cuestión de lo que es el tamaño de la muestra, pues el total que nos está arrojando el programa, en los datos, a un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 0.01, es decir, el 1%. El 1%. Entonces, es como nos quedarían nuestros datos de este primer ejercicio. Tenemos un segundo ejercicio que dice el ejercicio de selección del género. En Genetics Institute realizó una prueba clínica de método SOURCE diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método SOURCE, de los cuales 127 nacieron niños. En este caso sería en sentido al revés, los datos ya no son 572 ni 525 niñas. En este caso el método de nacimientos cambia. Aquí ya serían los 127 niños, los 127 resultados de nacimiento de niños entre el total de bebés, en este caso son 127 entre 152, dándonos un total de 0.835. Multiplicado por 100, pues para obtener el porcentaje, 83.50%. Bien, aquí lo podemos comparar en estos mismos datos que tenemos en el programa Minitab. Entonces, me voy a dedicar a mi programa Minitab para poder mostrar los datos. Aquí tengo el 7.2, ejercicio 7.2. Bien, aquí tengo los datos. Entonces, para yo poder conseguir esta información que me está pidiendo el ejercicio, dice, este resultado así es como se obtiene. El 2 dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método SOURCE. Bien, nos vamos a ir al programa Minitab. En el programa Minitab nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a dirigir a donde dice una proporción. ¿Ok? Aquí donde dice los datos, una o más muestras, nosotros vamos a dar donde diga datos resumidos. Nuestro número de eventos, en este caso, el número de eventos es 127. Ya lo tengo aquí, lo pueden determinar aquí visualmente. Ahí está. Número de ensayos es el total de bebés nacidos, en este caso son 152 bebés nacidos. Nuestra prueba de hipótesis todavía no la vamos a realizar. Ok, el nivel de confianza, pues nos está pidiendo un nivel de confianza al 95%, 95%. Entonces, lo vamos a dejar a un intervalo de confianza, a un nivel de confianza así como está, 95%. Aquí pues no le movemos más, ¿no? En este caso aquí está preseleccionado esto, entonces no le moveríamos más. Al darle a aceptar, nos va a arrojar estas estadísticas descriptivas, nuestro número de datos, nos está arrojando datos, el total de bebés nacidos. El evento pues es en el caso que corresponde al total de niños que nacieron y nuestra muestra de proporción poblacional, nuestra muestra poblacional es de 0.835526, es decir, 83.55%. Y nuestro índice de confianza es del 95% para la probabilidad poblacional, en este caso un mínimo de 0.766852 con un máximo de 0.890643. Es decir, en la campana de Gauss, este sería nuestro punto negativo y este pasaría a nuestro punto positivo, es decir, a mayor. Este sería, correspondería al negativo y este al positivo. Mayor y menor dentro de la campana de Gauss. Entonces, aquí tengo yo mis datos de lo que es el resultado de la cantidad de niños nacidos, de los bebés.
Y es como dejaría yo los datos en el segundo inciso B en este caso. Se podría determinar así, este sería nuestro inciso A, inciso B, o un número 1, pregunta número 2. Es como nos quedarían nuestros datos. Aquí nos está pidiendo que calculemos igual el margen de error, el mismo problema que, o sea, se presenta el mismo procedimiento que el ejercicio anterior, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bien, para nosotros obtener nuestro margen de error, necesitamos irnos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a donde dice tamaño de la muestra para estimación. Aquí donde dice parámetro, aquí yo ya tengo diseñado mi gráfico. Aquí está, tamaño de la muestra, el margen de error. Repito la ruta, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Parámetro lo vamos a dejar a proporción binomial. La proporción va a estar correspondida a lo que nos dio como porcentaje de la división entre el total de niños nacidos dentro del total de bebés. En este caso nos dio un total de 0.835, es decir, 83.55%. Bien, nos está diciendo que quiere el margen de error. Vamos a seleccionar margen de error. Tamaño de la muestra, en este caso, pues son 152. Nos se le está pidiendo a un nivel de confianza del 95%. ¿Correcto? 95%. Entonces, regresando al ejercicio, lo dejamos con 95%, le vamos a aceptar. Al darle a aceptar nos va a arrojar estos datos. Lo mismo, nos estamos mostrando lo que es el tamaño de muestra, nos está mostrando un margen de error inferior y un margen de error superior. Es decir, el límite que existe entre estos dos, entre un mínimo y un máximo. Y nuestros datos proporcionales. A la vez, nos está pidiendo también lo que es calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85. En este caso ya no sería el 95%, o sea, nuestra proporción de éxito. Ya sería el 85%. El margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%, nuestro margen de error. Ok, para poder sacar este método, nos vamos a ir aquí en nuestro tamaño de margen de error y nos vamos a ir a donde diga estadísticas, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Le vamos a dar aquí proporción. Aquí en la proporción nosotros vamos a poner igual 0.85, ¿ok? En este caso nos está marcando que el porcentaje, lo que nos está pidiendo es el tamaño de la muestra, ¿ok? El tamaño de la muestra. Entonces, tamaño de la muestra que nos está pidiendo el ejercicio, lo vamos a dejar aquí en el primero, tamaño de la muestra. Ok, lo dejamos en estimar el tamaño de las muestras, pero lo vamos a dejar en lo que es esta sección. Donde dice márgenes de error para los intervalos de confianza, lo dejaríamos a un margen de error del 0.02, que es lo que nos está dando. Y lo dejaríamos a un nivel de confianza del 99%, que es como nos está pidiendo el ejercicio, 99%. Bien, aquí podemos ver, el 99%, del 85% de la proporción de éxito y con un margen de error del 2%, es decir, 0.02. Entonces, regresando otra vez de nuevo al programa, aquí tenemos la observación. Al darle aceptar, me vamos a arrojar estos datos, nuestro margen de error y nuestro tamaño de la muestra. Es como nos quedaría nuestro margen de error, nuestro tamaño de muestra en relación a la cantidad de bebés nacidos de 152, en total fueron 127 niños. Esta es la proporción poblacional de obtener un niño. Bien, es como nos quedaría nuestro resultado en esta parte de la muestra de la proporción de éxito al 85%. Tenemos lo que es el siguiente, que es 7.3, estimación de la media poblacional o desviación estándar conocida. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. En este caso es como una U. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza.
Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Tenemos las definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo de peso de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde nuestro número de datos es igual a 40 y nuestra media es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar dada por la desviación estándar de 26 libras. Nos pide que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. En este caso no lo vamos a calcular porque nos está dando nuestra media, en este caso, nuestra media de estimación. Entonces, en este caso, nuestra respuesta sería 172.55, que se correspondería a nuestra estimación puntual, más cerca, en este caso, a la población de todos los hombres. Nos pide que también construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Bien, para ello nos vamos al programa Minitab. Tengo yo ya los ejercicios. En este caso tenemos que son los datos. Tenemos nuestros 40 datos. Tenemos nuestra media y nuestra desviación estándar de 26. Bien, para ello nos vamos a ir a estadísticas básicas y le vamos a dar donde dice Z de una muestra. Bien, aquí en datos le vamos a dar en datos resumidos porque cuando nosotros seleccionamos esta es porque podemos anexar si aquí tuviéramos una información, ¿no? Ya tuviéramos, por ejemplo, aquí los 40 datos capturados, ya podemos generar como lo que ya tenemos aquí. En este caso nomás conocemos los datos principales, por eso vamos a darle datos resumidos. Tamaño de la muestra, pues en este caso van a ser 40. Nuestra media muestral en este caso es de 172.55. Nuestra desviación estándar sería de 26. Bien. Y el ejercicio nos está pidiendo que lo dejemos al 95% de confianza. Nos vamos otra vez al programa. Nos vamos a eliminar esto porque esto todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Todavía no es parte de explicación. Esto no tiene que estar seleccionado, realizar la prueba de hipótesis. Entonces, nos vamos a las opciones y aquí el nivel de confianza que nos está pidiendo el ejercicio es al 95%. Bien, aquí lo vamos a dejar en esto de media, es igual a media hipotética, que ahí no le vamos a mover ahí nada. Al darle a aceptar nos va a arrojar estos datos. En estos datos nos está dando que nuestro número de datos son 40. La media, pues en este caso el de hombres es de 172.55. Tenemos un error estándar de la media de 4.11. Con nuestro índice de confianza, el 95% para lo que es la población. En este caso, nuestro mínimo es 164.49 y un máximo de 180.61 dentro de la campana de Gauss. Ok, nuestra media poblacional de la muestra es una desviación estándar conocida igual a 26 libras. Bien, estos serían los datos para nuestro primer punto que nos está pidiendo acá. Luego nos dice, calcule si el tamaño de la muestra es necesario si desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es igual a 26, a un nivel de confianza del 95%. Bien, vamos a calcular lo que es el margen de error. Para ello nos vamos a ir ahora aquí a Minitab, estadísticas, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí en parámetro, nosotros ya tengo yo aquí el resultado. Aquí ya tengo mis datos. Estadísticas, potencia, nuevamente la ruta para la estimación. Y nosotros aquí, en lugar de seleccionar proporción como los ejercicios anteriores, vamos a seleccionar la que dice media. Seleccionamos la que dice media. Donde dice nuestra desviación estándar, aquí nosotros vamos a poner que es de 26, que es lo que nos está dando el valor. Estimar la muestra de error, que es lo que nos está pidiendo. Tamaño de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra, en este caso, es el total, en este caso, lo que nos está dando el ejercicio.
Y en los tamaños de la muestra entrarían, por ejemplo, a 0.05, es decir, el 5%. En las opciones, nosotros aquí vamos a poner, ¿sí? Vamos a seleccionar que nos está pidiendo el ejercicio al 95%. Bien. Nos está pidiendo el 95%. Nos está pidiendo a un 95% lo que es el nivel de confianza. Bien, vamos al programa Minitab nuevamente. Aquí lo vamos a sacar al 95%. Ok, aquí vamos a darle donde dice suponer que la desviación estándar de la población se conoce. La vamos a seleccionar. Bien. Entonces, al darle a aceptar y al darle a aceptar, nos va a arrojar estos datos. Está dando un parámetro de la media, una distribución normal, una desviación estándar del 26. Bueno, en este caso, valor de población, un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza bilateral. Nos está dando un margen de error de 5 y un tamaño de la muestra de 104. Bien, entonces, regresando al ejercicio, estos serían nuestros datos, aquí lo podemos observar. Nuestro parámetro de lo que es el tamaño de la muestra, pero con el margen de error del 5%. ¿Sí? Entonces, es como quedaría resuelto este ejercicio. Nos vamos al siguiente, donde dice ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos. En este caso no serían 40, ahora serían 50 datos. N igual a 50. Que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar de la población para los conteos de glóbulos rojos es de desviación estándar A igual a 0.54. Nos pide calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. En este caso no lo vamos a contar ni lo vamos a calcular porque ya no los está dando. La media muestral, sí, nuestra estimación puntual corresponde en este caso a 4.63. Es como lo dejaríamos, 4.63. Dice, construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo de medio glóbulos rojos de los adultos. Bien, necesitamos calcular esto, para eso nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Ok, tenemos nuestro número de datos, en este caso nuestro número de datos es igual a 50, nuestra media es de 4.73 y nuestra desviación estándar es 0.54. Nos vamos a ir a estadísticas, vamos a dar estadísticas básicas y le vamos a dar donde diga Z de una muestra. Ok, aquí le vamos a dar en datos resumidos. Nuestros números de datos aquí ya no van a ser 40, van a ser 50. Nuestra media mensual en este caso es de 4.63. Nuestra desviación estándar en este caso es de 0.54. ¿Okay? Aquí esto lo voy a borrar porque no debe ir. Y en nuestro nivel de confianza que nos está pidiendo, pues en este caso, aquí lo voy a dejar en este, a 99%. Bien, le damos a aceptar. Al darle a aceptar, nos va a arrojar estos datos. Igual nos está dando nuestro número de datos, una media, nos está dando un error estándar de la media, corresponde a 0.0764. Un índice de confianza del 99% para la población, en este caso un mínimo y un máximo. Bien. El ejercicio nos sigue pidiendo, aquí están los resultados de este. Ahora nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es igual a 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Vamos otra vez al programa. Aquí tenemos el tamaño de la muestra. Bien. Aquí tenemos lo que es nuestro margen de error. Igual, para calcular el margen de error, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por proporción. En este caso, nosotros lo vamos a dejar en la media, igual, la media. En la desviación estándar, en este caso, lo vamos a dejar a lo que nos está pidiendo la desviación estándar, es de 0.54. Bien. Lo vamos a calcular lo que es el margen de error. El tamaño de la muestra, en este caso, lo que nos está dando es de total de tamaño de la muestra del 0.25, ese es el total que nos está dando nuestro margen de error.
Bien, eso es lo que vamos a poner aquí, 0.25%. ¿Sí? Nuestro margen de error. Bien, aquí, nuestro margen de error. Bien, entonces, en esta parte, bueno, aquí quedaría el tamaño de la muestra, pues en este caso el tamaño de la muestra es de 50 datos. Bien, entonces aquí en opciones nos está pidiendo a un nivel de confianza del 99%. Aquí vamos a darle donde dice suponer que la dirección estándar de la producción se conoce, la vamos a seleccionar. Bien, al darle a aceptar nos da estos datos que estamos distribuyendo. En este caso nos da un margen de error del 0.25 con un tamaño de la muestra del 31. Nos está dando lo que estamos calculando es una media, una distribución normal, una desviación estándar del 0.54, un nivel de confianza del 99%, un intervalo de confianza bilateral. Bien, entonces es como quedaría este ejercicio resuelto. Pasamos a lo que es el 7.4, estimaciones de la media poblacional o desviación estándar desconocida. Bien, cuando se conoce la desviación estándar, se utiliza la distribución de student en vez de la distribución normal. Suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, la media muestral, en este caso, con una X, un guión arriba, es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student desarrollada por William Gossett, 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que se necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como que, por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Los grados de libertad es igual a n-1. Es decir, 10 menos 1 nos daría 9. Eso nos da un total de 9 grados de libertad, 9 formas de poder seleccionar. Propiedades de la distribución t-student. La distribución t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma forma que la campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias, de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t de student tiene una media de t igual a 0, así como una distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que tiene una desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t de student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utilice distribución normal z, una desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Una desviación estándar conocida y n mayor a 30. Utilice la distribución normal t, lo que es desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente. Una desviación estándar desconocida y n mayor a 30. Tenemos lo que es el ejemplo del peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libretas de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desechada por hogares. En este caso, la respuesta es 27.44. Esto lo podemos calcular directamente al programa militar. Bien, para resolver estos dos,
Este nos pide que construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Bien, para nosotros obtener el resultado que nos está pidiendo aquí, en lo que es en este caso la estimación puntual y un intervalo de confianza del 95%, vamos a irnos al programa militar. Aquí tengo yo los datos, lo que son los datos que nos está pidiendo. Aquí podemos ver, son 62 datos capturados. Bien, entonces yo aquí ya tengo lo que es mi margen de error, mis datos muestrales, en este caso. Perdón, nuestra T de muestra del peso de basura en libras. Para nosotros poder obtener estos datos, de los que son los datos del peso de basura en libras, bien, lo que vamos a hacer es ahora irnos, como lo mencioné en el ejercicio, a TD Students. En este caso nos vamos a la ruta de estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar la que dice T de una muestra. Bien, al seleccionarlo, nosotros nos vamos a ir donde dice, en este caso, ya no le vamos a dar el dato resumido, vamos a darles una o más muestras de cada una de en una de las columnas. En este caso, yo ya aquí lo tengo preseleccionado, pero no igual, lo voy a preseleccionar. Bien, doble clic para seleccionarlo. La prueba de hipótesis la voy a borrar porque eso no lo estoy viendo. Opciones, en este caso, el nivel de confianza que nos está pidiendo el ejercicio es el 95%. La hipótesis alterna la vamos a dejar en media, pues igual a media hipotética, ¿no? Mayor o igual, en este caso. Igual o similar a a la media hipotética. Ok, aquí no le debemos mover, en automático nos tiene que marcar esto, pero como yo he estado haciendo movimientos, pues ya sea que yo espero una media menor a la media hipotética o una media mayor a la media hipotética, entonces por eso estaba movido, pero en este caso siempre tiene que estar aquí. Bien, entonces aquí le damos a aceptar. Al darle a aceptar nos va a arrojar estos datos. En este caso tenemos nuestro número de datos, 62, una media de 27.44, una desviación estándar de 12.46. Tenemos un error estándar de la media de 1.58 con un índice de confianza del 95% para la población, con un mínimo de 24.28 y un máximo de 30.60. Bien, entonces aquí nos está diciendo que la media de población de peso de basura en libras, en este caso, es nuestro mínimo y nuestro máximo. Bien, entonces es como resolveríamos las primeras dos preguntas. En este caso, lo que es la estimación puntual nos correspondería a una media de 27.44. Esa sería nuestra media porque no conocemos la media, nada más nos está dando el total de muestras, 62. Pero no conocíamos nuestra media. En este caso, nuestra media pues sería esto, tampoco nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar es de 12.46. Bien, también tenemos en este caso el intervalo de confianza, el 95%. Pues aquí tenemos nuestro intervalo de confianza con un mínimo y un máximo. Entonces ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es del 13.75 libras con un nivel de confianza del 95%. Bien, pues vamos otra vez a nuestro programa militar. Yo aquí tengo elaborado ya nuestros datos. Bien, nos vamos ahora a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra para estimación. Aquí nosotros lo que necesitamos es calcular nuestra media. Bien, vamos a seleccionar media. En este caso, una media normal. Aquí en nuestra desviación estándar, ¿sí? Lo vamos a usar a lo que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso, nos está diciendo que nuestra desviación estándar es 13.65 libras con un error de 3%. Bien, entonces aquí va a ser 13.65. ¿Ok? Estimar lo que es el tamaño de error. Nuestro tamaño de muestra en este caso va a ser el 3%. A opciones, aquí lo está pidiendo 95%. Aquí vamos a seleccionar, dice, suponer que la dirección estándar de la población se conoce, aceptar, y al darle a aceptar, pues nos va a arrojar estos mismos datos. Bien, entonces, teniendo estos datos, podemos ver en nuestro margen de error y nuestro tamaño de la muestra, 82, y nuestro margen de error es 3. Bien, con un nivel de confianza del 95%, con una dirección estándar de 13.65. De lo que nos está pidiendo el ejercicio, aquí lo podemos obtener. Bien, en estos dos. Bien. El siguiente ejercicio es de pesos al nacer. Dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos.
Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. En este caso, nuestra media ya no nos está dando, es 3.103 gramos. Bien, ahora el segundo dice, construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, el nivel de confianza de los bebés, en este caso, al nacer, el 95% que nos está pidiendo. Vamos a ir a nuestra tablita, nuestro programa Minitab. Aquí tengo yo lo que es parte, en este caso, de la muestra de 186 datos. Aquí están son 186 datos de los bebés. N igual a 186, nuestra media de 3.103 y una desviación estándar a 696. Bien. Nosotros para calcular esto igual estadísticas básicas, y vamos a dar una muestra. Aquí pues le vamos a dar ya en datos resumidos porque no tenemos una lista como tal, como en el ejercicio anterior. Aquí el tamaño de la muestra, pues en este caso, nuestros datos que estamos dando, el tamaño de la muestra, en total son 186. Tenemos una media, la media sería de 3.103, una desviación estándar de 696. Bien, esto no lo vamos a tomar en cuenta. Un nivel de confianza del 95% que no nos está pidiendo. Entonces, al darle a aceptar, nos va a arrojar estos datos. Está dando nuestro número de datos, nuestra media, desviación estándar y un error estándar de la media. Un error estándar del 51.0. Un índice de confianza del 95% para la población. Es decir, un mínimo de 3002.3 y un máximo de 3203.7. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría resuelto este ejercicio en esta parte, en lo que es la segunda pregunta? Ahora, en la tercera nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es igual a 465 gramos a un nivel de confianza del 95. Bien. Aquí ya tengo igual elaborado lo que son los gráficos. Aquí lo pueden observar. Entonces, para calcular nosotros en esta parte lo que nos está pidiendo el ejercicio de nuestro margen de error con el 10%, nos vamos a ir ahora a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimaciones. Aquí nosotros vamos a dejar otra vez seleccionado media. Nuestra desviación estándar que nos está dando el ejercicio en sí es de 465, ¿bien? Y lo que vamos a seleccionar es el tamaño de la muestra. En este caso vamos a estimar márgenes de error. El tamaño de la muestra que nos está dando corresponde al 10%. En opciones, aquí nos está pidiendo un total de porcentaje con nivel de confianza 95%. Entonces aquí nosotros vamos a poner el 95%. Marcamos aceptar y aceptar. Y nos va a aparecer estos datos. Bien, nuestro método y nuestros resultados. Margen de error 10, tamaño de la muestra 8.309. Bien, con una desviación estándar 465 a un nivel de confianza del 95%. Entonces, es como quedaría resuelto este ejercicio. Y pasamos al punto 7.5, estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grado de libertad n-1. Es decir, si tenemos 10 datos, le vamos a restar 1, nos quedaría igual a 9. Es decir, 10 menos 1 igual a 9. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y de test student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1, conforme aumenta el número de grados de libertad, es decir, GL el grado de libertad. La distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral S cuadrada es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional como la desviación estándar al cuadrado.
Los valores de lo que es la varianza muestral tienden a reducir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar al cuadrado que estas medidas de variaciones insesgadas. Variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que pueden utilizar como la desviación estándar, en ese caso como la varianza muestral, S, como una estimación o la desviación estándar razonablemente buena, en este caso usada como una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Nos está pidiendo que calculemos la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. En este caso, nos está pidiendo también que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% en la desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces, para nosotros obtener la respuesta de este ejercicio, tanto como la segunda, la primera y como la segunda de la pregunta, necesitamos irnos a nuestro programa Minitab. Aquí ya tengo yo los datos de estos, lo que son las calificaciones FICO. Aquí pueden observarlo. Las calificaciones FICO son 100 datos obtenidos. Bien. Aquí tenemos lo que es nuestro índice de confiabilidad de la varianza de calificaciones FICO. Bien. Para nosotros poder obtener esta información, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, para nosotros para obtener lo que son los datos estadísticos descriptivas sobre lo que es la varianza de calificaciones FICO, vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a donde dice una varianza. Aquí donde dice desviación estándar de la muestra, nosotros vamos a seleccionar donde dice una más muestras de cada una en una columna. Bien, aquí voy a seleccionar lo que es calificaciones FICO, es lo que me interesa saber. En este caso no voy a seleccionar esta parte de acá. Voy a opciones y me está pidiendo el ejercicio que lo deje a un nivel de confianza del 95%. Bien, regresando otra vez al programa militar, lo voy a dejar al 95%. Al darle a aceptar, nosotros aquí nos va a arrojar estos datos. Nos está dando nuestro total de datos, que son 100 datos, 100 calificaciones, una desviación estándar del 92.2. Ya tenemos la respuesta de la pregunta 1. Una varianza del 85.02. Y también tenemos un índice de confianza del 95% para la desviación estándar usando el PONET, que es un mínimo de 81.2 y un máximo de 106.8. El índice de confianza del 95% para la desviación estándar usando el chi cuadrada es de 81.0 y 107.1. Es decir, existe mayor incremento aquí. Aquí es menor nuestro mínimo y máximo. Entonces, es como que haría esta parte de las primeras respuestas, donde serían nuestros datos. Nuestra desviación estándar en este caso pues estaría de 92.2%. Y nuestro intervalo de confianza, 95%, es como nos quedaría. ¿Bien? Ahora nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con la desviación estándar del 75%, nivel de confianza del 95%. Nos traza nuestro programa, ya tenemos aquí nuestra tablita. Nos vamos a dirigir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para una estimación. Aquí en ese parámetro le voy a dar donde lo que yo tengo, desviación estándar normal, es lo que yo quiero. Nuestra desviación estándar nos está marcando que es del 75. Bien. Queremos saber el margen de error. Nuestro margen de error en este caso nos está dando a 10. En las opciones nos está pidiendo que lo dejemos a un nivel de confianza del 95%. Bien. Aquí lo voy a dejar a 95%. Bien. Darle a aceptar nos va a marcar lo que es nuestro margen de error a 10 con un tamaño de la muestra de 209. Parámetro nuestra media, distribución normal y nuestra desviación estándar, en este caso del 75%, con un nivel de confianza del 95%.
intervalo de confianza bilateral. Bien. Entonces, es como nos quedaría el resultado de este ejercicio, primer ejercicio. Ahora pasamos al segundo, que dice el consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts horas en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Bien, en este caso nuestra respuesta es 692. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Lo que vamos a hacer nosotros a través del intervalo de confianza vamos a calcular lo que es, lo que es la desviación estándar, porque no la conocemos. ¿Conocemos nuestro número de datos? Sí, en nuestra tabla que tenemos ahorita en el programa Minitab. Entonces ahí es donde nos va a arrojar nuestro número de datos, son 48, y nuestra desviación estándar que ya nos va a estar dando el resultado de 692. Bien, para nosotros poder obtener estos datos, tanto de la primera pregunta y la segunda, nos vamos a ir a nuestro archivo de consumo de kilowatts horas de energía en el programa Minitab, que ya lo tenemos ahí. Ok, nos vamos aquí. Aquí tenemos nuestro consumo, la cantidad de años, el bimestre y el consumo en kilowatts horas. Bien, entonces aquí tengo yo lo que es la información. Para nosotros poder calcular toda esta información, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y le vamos a dar donde dice una varianza. Bien, en este caso voy a seleccionar la que diga uno o más muestras. Aquí ya lo tengo preseleccionado, pero lo que a mí me interesa saber es el consumo en kilowatts horas. Doble clic para seleccionarlo. Esto lo voy a deseleccionar porque no lo voy a usar todavía. Me voy a opciones. El ejercicio me está pidiendo a un nivel de confianza del 95%. Bien. Lo vamos a dejar al 95%. Aceptamos. Esto de aquí lo tienen que dejar aquí, en el medio, desviación estándar. Ok. Aceptar. Y al momento de darle aceptar nos va a botar esta tablita. Bien. Número de datos 48. Aquí ya nos va a dar el resultado de la primera pregunta, que nuestra desviación estándar sería 692. Una varianza de 479,021. Un índice de confianza del 95% para la desviación estándar usando Bonnet, que un mínimo de 539 con un máximo de 927. Nuestro índice de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es igual a un mínimo de 576 con un máximo de 867. Entonces, teniendo estos datos, nos regresamos al ejercicio. Bien, aquí podemos ya tener el resultado de la primera pregunta, donde dice calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía en kilowatts horas. Nuestra respuesta sería de 692. Bien, ya nos lo está dando aquí los datos. Construir un intervalo de confianza del 95%, pues este sería nuestro intervalo de confianza del 95% por chi cuadrada. Nos pide ahora calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts horas a un nivel de confianza del 90%. Regresamos otra vez al programa. Aquí tengo ya lo que es mi margen de error. Bien, para nosotros calcular nuestro margen de error, nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí donde dice media, le vamos a dar donde dice desviación estándar. ¿Ok? Aquí donde dice desviación estándar, nos está diciendo que nuestra desviación estándar es de 250. Bien. Aquí le vamos a seleccionar donde dice estimar margen de error. Y en este lo vamos a dejar a un tamaño de muestra del 10%. ¿Ok? Con un nivel de confianza del 90%, que es como nos está pidiendo el ejercicio. 90%. 250 nuestra desviación estándar y 90% en nivel de confianza, a un margen de error del 10%. Bien, entonces vamos a aceptar, y al momento de aceptar igual tenemos los mismos datos, nuestros parámetros, en nuestro caso nuestros métodos, tanto desviación estándar de 250, nivel de confianza de 90%, un margen de error de 10, con un tamaño de la muestra de 1693. Entonces, como nos quedaría en esta parte de nuestros datos para la respuesta de este ejercicio. Ahora pasamos a lo que es el capítulo 8, prueba de hipótesis.
8.2. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Definiciones. La hipótesis nula, denotada con H0, es una afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es una afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, sea menor, mayor o bien igual a H1. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con lo que es parte de una A es la probabilidad de que el estadístico de la prueba caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. El valor P o valor P es un valor de probabilidad. Es la probabilidad de obtener un valor estadístico de la prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa en los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Tenemos lo que es los tipos de prueba de hipótesis. En este caso tenemos la prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones de las colas extremas bajo la curva, signo usando en H1 igual a la prueba de colas. Bien, aquí lo podemos ver. Prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. En este caso sería esta parte de acá. La prueba de cola derecha es la región crítica que se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. En este caso ya sería este lado. Bien, tenemos otras decisiones y conclusiones. El procedimiento de la prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Criterios de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. El método del valor P. Si el valor P es menor o igual a lo que es la desviación estándar, la media rechace a H0. Si el valor de P es mayor a la media, no rechace lo que es no rechace a H0. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa A para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia un nivel de significancia A o alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Bien, ahora tenemos lo que es el 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. Objetivo, someter a prueba una afirmación de una proporción poblacional utilizando el método formal de la prueba de hipótesis. Tenemos lo que es el ejemplo de las bombas de gasolina.
Dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas de despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bien, para nosotros poder obtener estos datos, nos vamos a ir directo al programa Minitab. Aquí en el programa Minitab ya tenemos lo que son los datos de lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ok, entonces ya tenemos nuestra prueba de datos. En este caso tenemos que son en total 1299 bombas que no fueron precisas y las bombas precisas fueron 5686, dándonos un total de las bombas de 6985. El nivel de significancia que nos está dando es 0.01, una prueba de afirmación del 20%. Bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestro total de lo que es nuestra prueba de proporción. Bien, para ello tenemos que realizar lo siguiente para poder obtener esta tabla. Bien, entonces para nosotros poder obtener estos datos nos vamos a dirigir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a donde dice una proporción. Aquí nosotros le vamos a dar donde dice datos resumidos. Bien, nuestro número de eventos, en este caso, los que fueron las bombas imprecisas que nos está pidiendo el ejercicio fueron de 1299. El número de ensayos totales, en este caso, es de 6985. ¿Por qué el total del número de ensayos es 6985? Bien, las bombas imprecisas son 1299. Las bombas precisas fueron 5686. Si sumamos estas dos cantidades, nos va a dar un total de 6985. Bien, aquí sí vamos a utilizar lo que es nuestra prueba de hipótesis. Para realizar nuestra prueba de hipótesis, nos está dando que tenemos una prueba de afirmación, ¿sí?, del 20%, es decir, 0.20%. Nos vamos a dirigir a opciones. Aquí en opciones nos está diciendo que lo quiere un nivel de confianza del 95%. Bien, en nuestra hipótesis alterna, vamos a seleccionar la que dice una proporción menor, o sea, proporción menor a la proporción hipotética. Es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que sea menor al 20%. Bien, aquí al tener estos datos, al darle a aceptar, nos va a arrojar estos datos. Bien, aquí nos está diciendo nuestro número de datos son 6985, el total de bombas. Nuestro número de eventos no precisos fueron 1299 bombas. Nuestra muestra poblacional es o proporcional es de 0.185970, con un límite superior del 99% para la población o la proporción poblacional, que es igual a 0.197049. Tenemos nuestra prueba de hipótesis nula, que es igual a P igual a 0.2, y nuestra hipótesis alterna, que es menor, la P es menor a 0.2. Bueno, tenemos un valor de P que es igual a 0.002. Bien, ahora ya tenemos estos datos. Aquí podemos ya determinar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Bien, en este caso ya lo expliqué. Nuestros valores, nuestro número de datos, número de evento y nuestra muestra P. Ahora vamos a realizar lo que es nuestra parte de la afirmación. En este caso, para nosotros poder obtener estos gráficos igual, yo ya los tengo aquí, nuestra muestra para elementos de nuestra prueba. Nos vamos a dirigir a asistente. Luego nos vamos a ir aquí donde dice prueba de hipótesis. Cuando estemos aquí en prueba de hipótesis, tenemos que seleccionar en lo que estamos nosotros buscando. Bien, a veces puede tardar un poquito. Pues lo que nosotros estamos buscando, nuestro objetivo realmente es comparar una muestra con un objetivo. En este caso, vamos a seleccionar aquí es el porcentaje de defectos, porque en este caso no fueron precisos, pues por eso es lo que vamos a buscar. Entonces vamos a clicar ahí. El número total de elementos probados, en este caso, aquí dice elementos de prueba.
Bien, aquí donde dice el número total de elementos probados, en este caso, el número total de elementos probados fueron 6.985, es decir, sumando las 1.299 bombas imprecisas más las 5.686 bombas que sí fueron precisas. Bien, en este caso tenemos un número de defectuosos observado, aquí serían 1.299. Dice lo que es, ¿cuál es el objetivo que desea probar el porcentaje de defectuosos? Bueno, se está diciendo que es un 20%, entonces vamos a poner 20%. ¿Qué quieres determinar? Bien, en este caso nos está diciendo el ejercicio que sea menor. Aquí está, a la prueba de afirmación que sea menor del 20%. Entonces, aquí lo que vamos a seleccionar es que los elementos de estos sean menor que el 20%. Bien, sería en este caso el medio. Dice, ¿cuánto riesgo está dispuesto a aceptar al llegar a la conclusión anterior cuando no sea verdad? Nivel de significancia, pues en este caso vamos a seleccionar el 0.01, que no es lo que nos está dando el ejercicio. Bien, al darle a aceptar, vamos a obtener estos gráficos. En este caso, aquí tenemos el primer gráfico, la prueba del porcentaje de defectos, una muestra para elemento D, o sea, nuestro informe. Aquí nos está dando un límite superior del 93% para el porcentaje de defectos, en este caso, el 20%, aquí está nuestro 20%. ¿El porcentaje de defectos es menor que el 20%? Sí, la probabilidad de que hay, ¿no? Cuando P es igual a 0.002, ¿cuál es su probabilidad de sí? ¿Y cuál es su probabilidad de no? Bien. Aquí tenemos nuestras estadísticas, número total de probados, o sea, el total de bombas, el número de defectuosos, el porciento del defectuoso y el límite superior al 99%, cuando nuestro objetivo es el 20%. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es esta parte de acá. Tenemos un pequeño comentario. Nuestra prueba del porciento de defectuosos es menor que el 20% en un nivel de significancia del 0.01. Nuestro intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porciento de defectuosos a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad del 99% de que el porciento de defectuosos verdadero es menor que el 19.70%. Bien, también tenemos lo que es nuestra prueba de la muestra de elementos, bien, nuestro informe de diagnóstico. ¿Cuál es la probabilidad de determinar una diferencia? Bien, menor del 40%, 60%, una potencia entre el 60 y 90% al 100%. Bien, nuestra diferencia estamos hablando que es a menos 1.23 a 1.71. Bien, para alfa es igual a 0.01, nuestro nivel de significancia, y el tamaño de muestra, pues en este caso fueron 6.985. Bien, con un objeto de 1.23 al 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.71 menor, tendríamos un 90% de probabilidad. Bien, y aquí tenemos lo que es nuestro tamaño de muestra. La muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porciento de defectuosos y el objetivo. Bien, en este caso el porciento de defectuosos sería 1.299, el total de defectuosos, y nuestro objetivo pues sería que sea menor del 20%. Bien, en este caso es como nos quedaría resuelto este ejercicio. Aquí ya tengo las tres gráficas que les acabo de explicar. Pasaríamos al siguiente ejercicio. Bien, el ejercicio es de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de los experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Bien, entonces, para eso ya tengo aquí mis datos. Vamos a ir al programa Minitab. Aquí está lo que es el primer, en este caso,
El segundo ejercicio, tenemos nuestros datos del segundo ejercicio. Igual, para poder calcular este gráfico o estos datos, estadísticas básicas, una proporción. Aquí en datos resumidos, pues en este caso nuestros resultados correctos, en este caso fueron 74, ya lo tengo capturado yo automáticamente. El número de ensayos fue el 98, o sea, nuestros resultados son 98 total. Nuestra prueba de hipótesis está a una proporción hipotética del 80%, en este caso sería 0.80, con un nivel de confianza del 95%. Es decir, 95 más 5, en este caso sería el 100%. Así es como se obtiene nuestro nivel de confianza. Si nos dice que el nivel de significancia es 0.05, es como decir 1 menos 0.05 nos va a dar 0.95. En este caso es decir 100 menos 5, eso nos va a dar 95%. Es como podemos nosotros obtener nuestro nivel de significancia al nivel de confianza. Entonces, nuestra hipótesis alterna lo que nos está marcando es que dice que este tipo de resultados de prueba son correctos en menos del 80% de las veces, es decir, nos está pidiendo menor. Bien, proporción de la proporción hipotética la vamos a dejar aquí en menor, exacta, le damos a aceptar y es como nos va a venir arrojando estos datos. Bien, es como nosotros obtendríamos nuestros datos, donde nos está dando nuestro número de datos 98, nuestros eventos positivos, en este caso fueron 74. Nuestra muestra de proporciones de igual a 0.755-102, un límite superior del 95% para la proporción poblacional es de 0.82502.1. Una hipótesis nula de cuando P es igual a 0.8 y una hipótesis alterna cuando P es menor de 0.8, con un valor de P de 0.162. Bien, aquí tengo también mis gráficos. Vamos a irnos a asistente y prueba de hipótesis. Bien, vamos a volver a seleccionar defectos para una muestra. Aquí el número total ya lo tengo seleccionado, el número total de elementos aprobados serían 98, fueron los que se probaron, el resultado total. Número de defectos observados, en este caso son 74 correctos. Y donde dice el objetivo de desear aprobar los defectuosos, pues el objetivo es 80% y lo que estamos buscando es que sea menor que el 80%. Con nuestro nivel de significancia del 0.05 y aquí ya no le movemos nada. Le damos a aceptar y es como nos arrojaría de nuevamente el gráfico. Pero yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. En este caso es como nos quedaría nuestro registro. Aquí podemos igual ver que como en la explicación anterior, ¿no? Nuestro número de datos aprobados, en este caso son 90. Son 98, nos tenemos un número de defectuosos, en este caso los positivos, 74, con un límite superior al 95%, y nuestro objetivo pues es que sea menor del 80%. Bien, cuando nuestro objetivo es igual a P es mayor a 0.05. Bien, entonces aquí podemos determinar que sea menor del 80%, podemos determinar que sea menor, la flechita nos marca hacia negativo. Y ya pues aquí tenemos unos pequeños comentarios. Bien. También tenemos lo que es nuestro informe de diagnóstico, tanto dónde está nuestra diferencia, nuestra potencia entre 60 y 90 y nuestra diferencia sería entre 7.79 a menos 12.72. Bien, entre un 100%. Y aquí es como nos quedaría también lo que es la tarjeta de informe. Dice que nuestros datos no proveen suficiente evidencia para concluir el porcentaje de los defectuosos. Bien, entonces es como nos quedaría nuestros resultados de este ejercicio, pasando al siguiente tema. Lo que es 8.4, prueba de una afirmación de una media o una desviación estándar conocida. Objetivo, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación conocida mediante el uso de un método formal que pruebe la hipótesis, prueba de hipótesis. Requisitos, conocimiento de la desviación estándar. Tamaño de la muestra n, en este caso mayor de 30. Tamaño de la muestra n menor de 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad.
Tenemos el primer ejemplo, ejemplo de barcos sobrecargados. Dice, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales, n igual a 40 y la media de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter una prueba de afirmación de los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación del peso M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor pi. Bien. Nos está pidiendo los datos. Aquí nosotros tenemos estos datos ya del ejercicio. Para eso nos vamos a ir al programa militar. Aquí tenemos el ejercicio del programa militar. Bien. Tenemos lo que es nuestros datos. En este caso, nuestros datos que me está dando es 40. Entonces tenemos una media de 172.55, una desviación estándar de 26, peso medio de 166.3 y un nivel de significancia del 0.05. Bien. Bien, yo aquí tengo ya mi información, mis 40 datos, nuestra media, nuestros datos. Para nosotros poder calcular esta información, vamos a ir a estadísticas básicas, y le vamos a dar donde diga Z de una muestra. Bien, lo que ya conocemos, lo que es la desviación estándar. Le damos clic. Aquí le vamos a dar donde dice datos resumidos. El tamaño de la muestra pues son 40 datos. Nuestra media muestral, en este caso, es de 172.55. Tenemos una desviación estándar de 26 con una razón hipotética, en este caso, de 166.3. Vamos a opciones. Aquí nos está dando un nivel de significancia del 0.05. En este caso nos quedaría como 95%. Nos está diciendo que ocupamos una media hipotética mayor. Al darle a aceptar, nos va a arrojar estos datos donde nos está marcando nuestro total de datos, nuestra media, error estándar de la media, un límite inferior del 95% para en este caso, la población. Aquí tenemos también lo que es nuestra prueba, hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Bien, la hipótesis nula cuando, en este caso, la población es mayor que 166.3 y nuestra hipótesis alterna cuando la población es, en este caso, mayor que 163.3. El valor de Z es igual a 1.52 y nuestro valor de P es igual a 0.064. Es como nos quedaría nuestro primer ejercicio. Bien, este sería nuestro resultado. Ahora nos vamos a ir al segundo ejercicio que dice ejercicio de latas de Coca-Cola. Dice ahora, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Bien, aquí tenemos lo mismo, nuestros datos. Vamos otra vez al programa militar. Aquí tenemos nuestros ejercicios. Ok, ya tengo yo también realizado lo que es mi información. Igual, vamos a ir a estadísticas básicas, y le vamos a dar ahora en Z de una muestra. Aquí, pues en este caso ya lo tengo preseleccionado, pues tengo un tamaño de muestra de 36 datos, tengo una media muestral de 12.19 y tengo una desviación estándar reconocida de 0.11. Bien, nuestra media hipotética, pues en este caso es nuestro peso medio, que son 12. Y en lo que es el nivel de confianza, pues como nos está dando un nivel de significancia de 0.01, en este caso tendríamos el 99%. Es el resultante. Y pues aquí nos está diciendo también que tiene que ser mayor la prueba de latas de Coca-Cola regular, volúmenes con una medida de 12 onzas, como se firma la etiqueta. Ok, en este caso nos está diciendo en este caso que sea la información mayor, ¿no? Entonces es como nosotros vamos a determinar esta información aquí al darle hipotética mayor. Vamos a aceptar y nos va a arrojar estos mismos datos.
En este caso aquí nos está dando nuestro valor de datos, media, error estándar de la media y límite inferior del 99% de lo que es la estimación, sí, de la población. Una hipótesis nula cuando es igual a 12 y cuando es mayor a 12. Valor Z de 10.36, valor P de 0.00, es decir, 0. Bien, entonces es como nos quedaría este ejercicio, pasando al siguiente punto, que es 8.5, prueba de una afirmación o una media de una desviación estándar desconocida. Objetivo, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de método formal de prueba de hipótesis. Requisito, tamaño de la muestra n es mayor a 30. Tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Bueno, tenemos el primer ejercicio que es ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Ziegler. Utiliza un nivel de significancia del 0.05, es decir, el 95%, para, para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Bien, entonces nos vamos al programa militar. Aquí ya tengo yo los ejercicios capturados. Tengo ya los ejercicios capturados. En este caso, vamos a aplicar la de The Student, como en uno de los ejercicios anteriores, como este, del peso de basura en libras. Bien, lo vamos a ver aplicar aquí en estos dos ejercicios de este tema. Bien, aquí tenemos nuestro número de datos 40, nuestra media, desviación estándar y nivel de significancia con una prueba de afirmación del 65. Bien, para nosotros para obtener eso nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir donde dice T de una muestra. Bien, aquí lo vamos a ver en datos resumidos, el tamaño de la muestra, pues en este caso son 40 datos, media de la muestra, en este caso 68.4. Nuestra desviación estándar no poblacional es de 5.7. Para realizar nuestra hipótesis, en este caso de media hipotética, es de 65, es el dato que nos está dando el ejercicio. Un nivel de confianza del 95%. Bien. Entonces el ejercicio nos dice que sea mayor a la velocidad máxima permitida. Bien. En este caso, aquí vamos a seleccionar que sea mayor. Aquí lo dejamos. Al darle a aceptar nos va a arrojar estos datos, nos está marcando nuestra media, desviación estándar, error estándar de la media y límite inferior del 95% para lo que es la población, la media poblacional. Tenemos una hipótesis nula y una alterna nula cuando es igual a 65 y alterna cuando es mayor a 65. Valor de T de 3.77, un valor de P de 0.000. Bien, entonces como quedaría este ejercicio, aquí lo podemos determinar. Ahora nos pasamos al segundo, que es ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de dióxido de carbono. Utilice, o CO2, utilice un nivel de significancia del 0.05, es decir, 95%, para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Bien, entonces nosotros vamos otra vez al programa militar. Aquí tenemos ya lo que es nuestro segundo ejercicio, datos 32, media, desviación estándar, nivel de significancia y prueba de afirmación. Okay, aquí están nuestros datos. Para obtener estos datos vamos a estadísticas básicas y vamos a ir a lo que es de Student de una muestra. Bien. Datos resumidos, pues en este caso yo lo tengo preseleccionado, ya no necesito seleccionarlo. Tamaño de la muestra, pues son 32, nuestra media de la muestra son 7.78. Una desviación estándar de 1.08. Al realizar nuestra prueba de hipótesis, media hipotética es de 8.5. En opciones,
El nivel de significancia que nos está pidiendo es el 95%, porque 95 más 5 es igual a 100%. 95 más 5. Nuestra hipótesis alterna dice que tiene que ser mayor, en este caso, del 65% que se espera. Entonces, si nos vamos aquí, estamos viendo que se está considerando el 0.5%, bien, de lo que se está pidiendo, a consideración de lo que es el 7.8%, 7.78 toneladas, cuestiona 1.08 toneladas, que se quieren, cantidades que miden toneladas por año, bien. Entonces, regresando aquí a lo que es el programa, podemos determinar, tenemos el 95%, al darle a aceptar, nos va a arrojar estos mismos datos, ¿ok? Sobre este ejercicio. Nuestros datos son 32, nuestra media es 7.780, una desviación estándar de 1.080, que es lo que nos estaba dando. Un error de estándar de la media es 0.191, límite superior al 95% para la población, de 8.104. Nula, hipótesis nula cuando es igual a 8.5 y hipótesis alterna cuando es, en este caso, menor que 8.5. Un valor de t de 3 menos 3.77 y valor de p que se queda otra vez en 0. Bien, es como tendríamos el resultado de este ejercicio, pasando al último tema, que es prueba de hipótesis. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional, desviación estándar, o de una varianza poblacional al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Bien, tenemos lo que es el primer ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto, es decir, 60 más 100 son 160, entre 2 es igual a 80, nuestra media sería 80. Es decir, para sacar nuestra media sumamos estos dos, entre 60 y 100 serían 160. Dividido entre 2, para sacar nuestra media sería 80. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Bien, para nosotros poder obtener estos datos, igual nos vamos al programa militar. Aquí en el programa militar que tengo yo el primer ejercicio, nuestros datos 40, 80, desviación estándar. Esta sería nuestra media, pero como les comenté, sumamos 60 más 100 es igual a 160, entre 2 nos da 80. Bien, tenemos un nivel de significancia del 0.05 y una prueba de afirmación de 10. Entonces, ya tengo yo mis datos aquí. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Bien, aquí tenemos nuestros datos del primer ejercicio, número de datos, desviación estándar y nuestra prueba de afirmación. Para antes de sacar estos datos que ya tengo yo aquí, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir donde dice una varianza. Aquí donde dice tamaño de la muestra, pues en este caso van a ser 40 datos. Una desviación de estándar de la muestra es de 11.3. Tenemos una desviación en lo que es parte del realizar la hipótesis de desviación hipotética. En este caso vamos a realizar una varianza hipotética. En este caso la varianza hipotética, el valor sería en este caso de bueno, nos quedaría nuestro tamaño de muestra 40, nuestra desviación estándar sería nuestra muestra 10, creo que nos está bien nuestra prueba de afirmación. Tenemos lo que es al realizar nuestra prueba de hipótesis, una varianza hipotética de, en este caso sería nuestra desviación estándar de 11.3. Aquí el nivel de confianza, en este caso, que nos está dando en el parte del ejercicio, que es el 0.05. En este caso, nuestro nivel de confianza estaría al 95%. Y nos está comentando también que en este caso debe ser mayor, ¿ok? Lo que es la desviación debe ser mayor
Entonces nuestra hipótesis alterna tiene que ser mayor. Al darle a aceptar, nos va a arrojar estos datos. Nos está dando nuestro número de datos, nuestra desviación estándar de 11.3, una varianza de 128 con un límite inferior del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada de 9.6. Y a la vez también tenemos lo que es nuestra hipótesis nula, que es nuestra desviación estándar igual a 10, y cuando es nuestra hipótesis alterna, que es igual a nuestra desviación estándar igual a 10, mayor a 10. Método chi cuadrada, estadística de prueba, nos da de 49.80, y lo que en este caso nuestra GL es igual a 39, y el valor de P es igual a 0.115. Bien, entonces es como tendríamos el resultado de este ejercicio. Pasando al segundo ejercicio. Ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual al 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bien, igual, vamos a dirigir el programa Minitab. El programa Minitab yo tengo elaborada la información. Aquí tengo los datos del ejercicio 2. Bien, tenemos nuestro número de datos que es igual a 27, no tenemos una media conocida, tenemos una desviación estándar de 14.1, un nivel de significancia de 0.01, es decir, 99%, y una prueba de afirmación de 9.3. Igual nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a, en este caso, una varianza. Bien, aquí vamos a seleccionar lo mismo, en este caso sería varianza de la muestra, varianza de la muestra. El tamaño de la muestra, pues en este caso son 27. Tenemos una varianza de la muestra. Nos vamos a ir a donde dice realizar la prueba de hipótesis. En este caso la desviación hipotética, estándar hipotética. Y vamos aquí a poner que nuestra desviación estándar es de 14.1. En opciones, vamos a dejar al 99%, como lo tengo aquí. El ejercicio nos está marcando que tiene que ser, en este caso, menor, sí, ante el nivel de significancia, en el 99%. Entonces, en el programa, como nos marca menor, lo vamos a dejar aquí en este, que es menor la desviación estándar hipotética. Al darle a aceptar, nos vamos a tener este resultado que nos está dando aquí. En este caso, nuestro número de datos son 27, nuestra desviación estándar es de 9.30. Aquí tenemos una varianza de 86.5 con un límite superior al 99% para la desviación estándar usando chi cuadrada de 13.58. Tenemos nuestra hipótesis nula de 14.1 y nuestra hipótesis alterna de 14.1 igual. En este caso la hipótesis alterna aquí es menor que 14.1. Nuestro método de chi cuadrada, estadística de prueba 11.31 y lo que es nuestra parte de selección de 26, un valor de P de 0.006. Y es como quedaría nuestra información representada en este ejercicio. Aquí lo pueden ver. Y pues es como terminamos estos ejercicios de la unidad 4. Esto pues sería todo de mi parte. La información usada es estadística, el libro de estadística de Mario F. Triola, octava edición, Pearson Educación México 2013. También usé el programa Minitab 2019. Y pues espero sea de su agrado este video. Muchas gracias y hasta luego.